Bueno, vamos a continuar con la clase. Terminamos la parte de obtención de amoníaco, que de acuerdo al temario, estamos en los últimos temas. Por supuesto, estos temas, son muy amplios, pero bueno, aquí vemos un resumen, pero creo que tratamos de hacer un resumen adecuado. Para cubrir todos los puntos del temario, ¿no? Vimos la obtención de amoníaco de sulfurización, vimos que hay dos reformaciones, primaria y secundaria, para obtener básicamente hidrógeno, luego purificación del gas de síntesis, o sea, tenemos que eliminar el CO. Básicamente todo esto es para eliminar principalmente CO y CO2. Y posteriormente, aquí hay una etapa de metanación por aquí también para eliminar todavía este CO a CO2 a metano, lo convertimos las trazas que queden para que no envenene el catalizador de síntesis de amoníaco. Y a pesar de eso, que eliminamos CO y CO2, aún así los rendimientos son bajos en este reactor. El punto 10 es el que vamos a ver, obtención de olefinas derivados. Dice producción de etileno, propileno y butilenos, pero todos estos los vemos rápidamente, todo es un solo proceso, un solo diagrama. Entonces vamos a ver el punto 10, obtención de olefinas. Vamos a rotar esto porque ahí está, ¿no? Entonces, básicamente, podríamos pensar que la obtención de olefinas, por ejemplo, el etileno, lo obtenemos a partir del etano, deshidrogenando, le quitamos hidrógeno y ya tenemos el etileno. No es muy práctico hacerlo, no es muy fácil, no es muy económico. Es más económico hacerlo por esta vía y además no nada más obtenemos etileno, vamos a obtener básicamente etileno, propileno y también butanos y butilenos, todo de un jalón a partir de la nafta, que es pues, una gasolina básicamente, un corte ahí de gasolina básicamente, y básicamente la vamos a meter a una pirólisis a una cierta temperatura. Entonces, esta nafta viene de acá y también propano, lo estamos integrando el propano y etano los integramos de nuevo acá. Lo recirculamos. Básicamente la nafta esta nafta la metemos a pirólisis para ya sabemos que si nosotros desintegramos una molécula de alcano, si la partimos en dos y no hay hidrógeno, que es el caso de la pirólisis es una desintegración térmica, ya sabemos, que es básicamente lo que hacemos allá en la coquizadora o en la reductora de viscosidad, hacemos pirólisis, pero de cargas muy pesadas, ¿no? Aquí no, aquí en lugar de cargas pesadas tenemos cargas ligeras, que es una nafta,
Y aquí sabemos que pues, no hay oxígeno, no hay un catalizador, por eso es una desintegración térmica, nada más, no hay hidrógeno, no es una hidrodesintegración, no nos interesa el hidrógeno, de hecho, no debe de haber para que se forme una olefina acá, o sea, ya hemos comentado mucho que si partimos un alcano lineal, lo desintegramos, se va a formar un alcano y un alqueno, o sea, una parafina y una olefina. Y de ahí es que se van a formar estas olefinas, el etileno, el propileno y los butilenos, ¿no? A la hora de aquí de romperse, se van a ir formando estas olefinas que vamos a requerimos en otros procesos, ¿no? Entonces, básicamente, este proceso, producción de olefinas, que de hecho en nuestra esto es interesante porque en el diagramita que vimos aquí de las cadenas principales de metano, etano y naftas, aquí de alguna manera, simplemente por así ponerlo, aquí dice que es un de gas natural, pareciera que del etano lo obtenemos, perdón, pareciera que el etileno lo obtenemos a partir del etano, ¿no? Pero no, simplemente lo que estamos diciendo es que de aquí estos forman parte del gas natural. Y es una cadena que podríamos decir que a partir del etano, el etileno, pero vemos que no se obtiene aquí del etano, quitándole hidrógeno y obteniendo etileno, sino el etileno. Aquí dice pirólisis, por supuesto no puede haber pirólisis del etano porque formaríamos metano, ¿ah? Entonces, se refiere aquí al decir pirólisis, que estamos haciendo pirólisis de una carga más grande, ¿no? Que el etano, que es el caso de la nafta, ¿no? Entonces, si es el proceso Lumus, entonces, de hecho, el caso del, bueno, aquí está el polietileno, propileno. Aquí también el propileno dice pirólisis de propano, ¿no? Aquí ni siquiera nos dicen el proceso. Pero es lo mismo, o sea, nos están diciendo que es a partir de pirólisis, ¿no? Entonces, comúnmente a partir de pirólisis, obtenemos de un jalón todos los compuestos, ¿no? Entonces, aquí empezamos con una pirólisis a una temperatura muy elevada, 825 grados Celsius. Luego aquí hay un intercambiador para bajarle la temperatura y empezar a fraccionar. Empezamos a bajar la temperatura para separar, pues, aquí productos que se hayan generado. Ojo que también se pueden, esas olefinas, pues unir y generar una especie de gasóleo, un compuesto más pesado. Y entonces, ya este primer fraccionador separamos ese más pesado y separamos también en este tanque, recirculamos aquí el líquido, la gasolina, y de aquí separamos esa gasolina y los gases, los comprimimos. Aquí este compresor se ve aquí sencillo, pero en realidad hay un sistema aquí de refrigeración que hay que bajar la temperatura. Comprimimos, bajamos temperatura y dice a 10 grados. Y ya aquí secamos dice, con alumina para remover CO2 que pueda ir ahí. Nos da más o menos las presiones. Y aquí otra vez un sistema de refrigeración. Esto aquí es un circuito de refrigeración en el cual por este intercambiador vamos a bajar la temperatura. Esto es un sistema complicado. Aquí se ve muy simple, ¿no? Todo esto es un sistema de refrigeración con compresores, todo el rollo.
pero nada más ponemos aquí la parte donde se intercambia calor para bajar la temperatura. Y imagínense, por aquí está saliendo -100. Hay que bajar la temperatura y llegar y comprimir para poder separar aquí hidrógeno y metano que pueda haber aquí en estos gases. Y por abajo salen los demás componentes. Básicamente, si vemos, por arriba sale los de dos carbonos a -20 acá. En esta de aquí, separamos el de un carbono y el hidrógeno. Aquí separamos el de dos carbonos, tanto el etileno. Dice, sale un etileno por arriba muy bueno, a -40, que es un etileno de que le llaman de LG, de low grade, o creo que aquí nos dice, bueno, diferentes grados, ¿no? High y low, ¿no? Grado como alto y grado bajo, ¿no? Significa algo así como la pureza, ¿no? Dos tipos de etilenos y por abajo vamos a, este, a sacar el etano. Probablemente aquí lo recirculamos, lo metemos a pirólisis. Lo más común es que si se rompe aquí, va a producir pues metano probablemente. Este etano no es el fin obtener etano, es obtener olefinacetilenos. Acá, el etano por acá, y por aquí separamos los C2, y por abajo los C3 y más pesados, C3, C4. Entonces, los mandamos para acá, y vamos a separar por acá los C3 y por abajo los C4. Aquí separamos C3 para poder separar de esos dos C3 que son propileno y propano, ¿no? O sea, con un doble enlace y sin doble enlace, ¿no? El propano otra vez también lo regresamos aquí, a pirólisis. Y el propileno ya es el producto que se requiere para petroquímica. Y de aquí separamos entonces por aquí arriba propileno y propano, y por abajo los butanos. Y más pesados, ¿no? Entonces por aquí salen los butanos, C4 butanos butilenos, y por abajo saldrá. Los que sigan de los butanos son los pentanos, aquí está. Y por abajo lo más pesado, ¿no? Que son aromáticos, nafta. Por supuesto, aquí las temperaturas son muy bajas, y conforme vamos separando, pues van temperaturas más altas, de -100 a -20 a -40. Y a esta parte se le llama fraccionamiento a baja temperatura, criogénico. Y aquí ya no, son fraccionamientos a alta temperatura. Aquí de hecho ya estaremos hablando de temperaturas casi ambientales, ¿no? Ambiente. Ya casi así a temperaturas casi ambiente. Podemos separar simplemente presionando con presión, trabajando con un poco de presión ahí. Y bueno, a ver si podemos rotar esto. Aquí está, entonces dice, el etileno se produce junto con las olefinas de 3 y 4 carbonos, propileno y butileno. Butilenos es lo que decíamos, que aquí en este proceso obtenemos todas las olefinas, que es lo que nos dice aquí. Obtención de olefinas derivados, etileno, propileno y butilenos, todos en ese proceso. Dice, mediante procesos petroquímicos de craqueo con vapor de hidrocarburos como nafta, gasóleo y etano, aunque también se producen propano y butanos. Y aquí lo que decía, LG significa low grade, o sea, etileno de baja pureza o bajo grado, con restos de metano, por eso no es muy puro. Y el que sale más o menos a mitad de la columna es high grade, etileno de alta pureza, ¿no? Y ahí dice, el proceso consta de 5 etapas. Vimos la primera parte, que es la pirólisis, o desintegración térmica, luego fraccionamiento primario, compresión, luego viene fraccionamiento criogénico y fraccionamiento a alta temperatura.
Y dice usos del etileno, dice el 50% para fabricación de polietilenos, tanto de alta como de baja densidad, 18% para la fabricación de cloruro de vinilo. Acuérdense de polietilenos, a partir del etileno unimos muchas moléculas. Ya comentamos que en la industria de los polímeros de los plásticos, a una sola molécula le llamamos monómero, monómero de etileno, y cuando unimos varios, pues ya se vuelve un polímero. En este caso, si es el etileno, es el polietileno, ¿no? Entonces, para fabricación de polietilenos tanto de alta como de baja densidad, dice 18% para la fabricación también de cloruro de vinilo. Después del cloruro de vinilo se puede formar el policloruro de vinilo o PVC, que es otro plástico. 12% en la fabricación de óxido de etileno, que a su vez se usa en la fabricación de glicoles, dice. 8% en la fabricación de etilbenceno. Para fabricar estireno, también del estireno se obtiene el poliestireno, que es otro polímero, otro plástico. Hemos escuchado mucho hablar del poliestireno, ¿no? Y sus polímeros derivados, dice 12% en otros productos. O sea, el etileno es el que tiene mucho uso, pero también el propileno, y de hecho, si quieren saber, pues aquí está, ¿no? Aquí está lo del propileno, o en ese documento que tienen, ¿no? Entonces, sobre todo acá, ¿no? Por ejemplo, el etileno, aquí está todo lo que se obtiene, ¿no? Y todo ya en la cuestión de transformación, manufacturas y principales industrias de consumo final. Entonces, el tema 11 que sigue es obtención de aromáticos, entonces, ya habíamos comentado, se cubre con el proceso de reformación de naftas, es similar con algunas variantes que se mencionan en el proceso de reformación. Ya checamos y lo que faltaría es separar, a veces se hacen otros complejos, no directamente en la BTX, se separan, se manda, los gilenos se mandan a otro complejo, los otros aromáticos se mandan a separar a otro complejo, etcétera. Entonces, vamos, ese es el punto 11 y luego el punto 12 dice obtención de otros productos petroquímicos de importancia. Aquí antes estaba muy abierto esto, ahora pues quedó, creo que aquí ya les había comentado, falta el de importancia acetaldehído. Este les voy a pasar información de acetaldehído, el 12.1. Nosotros lo vamos a ver rápidamente. Metanol, cloruro de vinilo, pero vamos a ver, aquí dice otros productos. Por eso les decía que daba muy general. Aquí podemos ver muchos otros procesos. Pero bueno, vamos a dividirlo en estos. Aquí, como les digo, acetaldehído falta. Les paso información. Entonces, ahí está el diagrama, vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar con el polietileno de baja densidad. Este es el proceso Krupp. Y básicamente el polietileno lo vamos a tener a partir del etileno, ¿ok? Entonces vamos a meter aquí etileno. Se va a comprimir, hay un precompresor acá. Un moderador se mete con un acetato de vinilo, un iniciador. Otro compresor final simplemente. Y se va a meter a un reactor. Comúnmente los catalizadores que se usan aquí, se utilizan muchos catalizadores muy parecidos en toda esta industria de la, este, de la parte de polímeros.
los Ziegler Nata, que por cierto, estos son dos Ziegler Nata. Ese catalizador Ziegler Nata son complejos de metal con propiedades catalíticas que permiten la polimerización estereoespecífica de alquenos. También se usa para propileno, no nada más alquenos. Aquí viene información. Si fuera un curso, si estuviera dividido el curso en dos cursos, uno de petroquímica y otro de refinación, sí nos haría más tiempo ver un poquito más de esta parte catalítica, quizás cinética, no sé. El catalizador, pero bueno, pues aquí no, es demasiada información para este curso. Entonces, pero bueno, que sí tengan la idea, ¿no? De esos catalizadores que se usan comúnmente. Ziegler Nata son dos investigadores que encontraron son los como descubridores de estos catalizadores. Cambiaron mucho la industria de la petroquímica y por lo tanto fueron, aquí como dice, Premio Nobel de Química en 1963. Los dos, ¿no? Fueron galardonados. Carl Ziegler del Instituto Max Planck y Giulio Natta aquí no dice dónde, me imagino que está ahí mismo. Entonces, bueno, ahora quizás haya ciertas modificaciones de los catalizadores, siempre se van mejorando, pero la base es la misma comúnmente. Entonces, bueno, este tipo de catalizadores en reactores de este tipo tubulares. Posteriormente hay un separador de alta presión, aquí donde separamos aquí otro separador de baja presión y separamos aquí el polímero y un extrusor para básicamente obtener el polímero en forma de extrusor. El típico extrusor que conocemos, podríamos llamarle, yo le podría poner un ejemplo burdo, donde hacen los churros, ¿no? Que es como una pasta que se mete y sale el churro. Aquí pueden salir en forma de, también igual, muy delgados, pero se van cortando y se generan pellets. Entonces, déjenme aprovechar aquí, ver imágenes de esos pellets. Así se pueden comercializar. Estos son los pellets, estos de aquí. Estos ya son con color. Ya le metieron color acá. Pero comúnmente el polietileno es así, es casi transparente, es plástico. Ya se mete a altas temperaturas y moldes, etcétera, pueden generar varias cosas, desde bolsas, etcétera. Por eso comúnmente así se comercializa, ¿no? En forma de pellets. A veces manejan dos tipos de pellets, unos más grandes que otros. Yo he visto unos que son hasta como alargaditos, no son tanto como estos, como son como hojuelas. Entonces, bueno, eso se llama con los pellets. Mucho ya con color. Bueno, entonces básicamente ese es el, el proceso. Aquí vamos separando el polietileno y el gas que no reaccionó se separa acá, ¿ok? Y se recircula. Tanto en el separador de alta presión, aquí se separa gas y se va hacia acá
polímero y aquí todavía gas que tenga se vuelve a recircular y se vuelve a comprimir, se vuelve a mezclar con etileno, que es muy probable que este gas sea más etileno, y se vuelve a meter, ¿no? Entonces, BP y AP, aquí ya dice BP, baja presión, y AP, alta presión. Pellex dice denominación utilizada para referirse a pequeñas porciones de material aglomerado comprimido. En este caso en realidad no es tanto que sea comprimido, ¿no? Entonces en este extrusor van a salir como ese cilindrito que se va a ir cortando para generar esos pellets. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más. Bueno, entonces se divide este proceso en las etapas de compresión, de polimerización, aquí donde polimerizamos es en el reactor, el peletizado, se forman los pellets, el extrusor, toda esta parte, y el despachador ya, donde ya se obtiene. Son procesos comúnmente a alta presión. Pasar a que sigue. Entonces dice polietileno de baja densidad. Este proceso que acabamos de ver es un proceso de alta presión. Los reactores pueden ser de tipo autoclave o tipo tubular. El iniciador normalmente es oxígeno o peróxido que inicia la reacción. Por ahí decía aquí que se utiliza un iniciador, un moderador y acetato de vinilo, ¿no? El iniciador es para iniciar la polimerización. El agente de transferencia acetato de vinilo, ahí dice que se utiliza acetato de vinilo, a ese le llamamos agente de transferencia. Se usa para controlar el peso molecular. Se va utilizando para ir controlando el peso molecular y quede un polietileno de baja densidad, dice. Del compresor sale una presión de 300 atmósferas, ojo, y del hipercompresor posterior una presión de 2000 a 2600 atmósferas. Imagínense, esto es una super presión. Son procesos de muy alta presión. Yo antes creía que los procesos de más presión eran como de 200 atmósferas, 200 kilos, ¿no? Fíjense, acá estamos hablando de 2000 a 2600 atmósferas. No sé en qué otra industria puedan manejar presiones de este nivel, ¿no? Dice, en los reactores tubulares el etileno se calienta a unos 250 grados Celsius. Ojo, más o menos a las reacciones se llevan a cabo a 250 Celsius para iniciar la reacción. Posteriormente se refrigera con agua para eliminar el calor de reacción. Los reactores pueden tener una longitud de 1.5 kilómetros. Ojo, no son lineales, pueden ser así en forma de serpentín o así como están ahí. Y producen un polímero con una distribución de pesos moleculares amplia. La conversión, o sea, estos compuestos son son muchos monómeros unidos, son compuestos de pesos moleculares grandes, ¿no? Dice, la conversión por paso es del orden del 35% y el tiempo de residencia de 60 a 300 segundos, o sea, no es mucho. 60 a 300 segundos y pasa a través del reactor, ¿no? Un paso a través del reactor. Ojo que luego gas se recircula. Dice, la reacción tiene lugar en fase homogénea en condiciones supercríticas. O sea, andan por arriba del punto crítico, ya vimos, ¿no? Por supuesto, hablando de 250 grados y presiones de 2000 y cacho, ¿no? Por supuesto que andamos por arriba del punto crítico, por eso le llaman condiciones supercríticas. Dice, a la salida del reactor la corriente se expande y en el separador de alta presión se separa parte del etileno no reaccionado, es lo que decíamos. Se separa el etileno para que se mande a recirculación y se
puede volver a utilizar ese etileno. Posteriormente, al separador de baja presión, el polietileno que todavía tiene etileno disuelto se vuelve a expandir hasta una presión por encima del etileno fresco. Separar todo el etileno casi, ¿no? Y el polietileno fundido junto con los antioxidantes y otros aditivos, ojo, no nada más polietileno, se le adicionan antioxidantes y otros aditivos, se extruye y corta mediante chorros de agua que produce unos gránulos esféricos, más o menos esféricos, ¿no? Como hojuelas a veces, que se secan y transportan a los hilos neumáticamente. O sea, estos ya se transportan con aire, se mueven, ¿no? Es neumáticamente. Entonces, bueno, vamos a dejar ahí esta clase y ya nada más vemos, miren, ya falta muy poquito. Vamos a ver entonces vimos obtención de olefinas. Aquí en esta obtención de olefinas obtenemos principalmente etileno, propileno y butilenos. Y el etileno, su principal uso es obtener tanto polietileno de baja densidad que acabamos de ver, el proceso de polietileno de baja densidad, como el que sigue, que es el polietileno de alta densidad, que aquí está, lo vemos en la siguiente clase. Luego vamos a ver cómo se obtiene el monómero de cloruro de vinilo, para después de ese monómero se obtiene el policloruro de vinilo, que es la materia prima para el policloruro de vinilo, y al final vamos a ver la obtención de metanol, ¿no? Básicamente ya son así directos los diagramas, las reaccioncitas, etcétera, ¿no? Entonces casi, yo creo que en 2 clases terminamos esto. Entonces vamos a dejar